Seguro Social para Seguridad de Ingresos Suplementario. Tenemos pagos dobles en este próximo mes de septiembre. El Seguro Social es aquel programa que se encarga de distribuir fondos económicos a las personas que padecen alguna discapacidad, los cuales son adultos mayores, pero cuyos ingresos son muy bajos. Recuerden que también va para niños, jóvenes y adultos que padecen de alguna discapacidad visual. Aparte del Seguro Social, tenemos subprogramas como ser Seguridad de Ingreso Suplementario, que es el SSI. Pues este próximo mes de septiembre tendremos 2 pagos para los beneficiarios de este programa. Junto a esto, también estaremos hablando de una actualización de cheques de estímulos estatales. Los pagos de estímulos federales pueden ser cosa del pasado, pero recordemos que muchos estados hoy por hoy están brindando un alivio financiero a sus residentes de otras maneras. Pues hoy vamos a traer varios estados que están enviando a razón de este mes y los próximos meses alivios económicos, cheques de estímulos estatales, programas de ingresos garantizados y otros programas de beneficios para sus residentes con el fin de aliviar la tensión ante la inflación. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video. Llévense toda esta información, señores, porque está muy interesante. Como bien sabemos, estamos entrando en los últimos meses del año. Queda menos tiempo para que comiencen las celebraciones favoritas de chicos y grandes, y es que por eso los estadounidenses se preocupan por tener sus gastos al corriente y sus ingresos intocables. Pues en una nueva tirada de pagos se encuentra la Administración del Seguro Social, quien está próximo a distribuir un doble cheque para los beneficios del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, también conocido como el SSI. Este pago doble del Seguro Social para los beneficiarios del SSI va a caer justamente para septiembre de este año 2023. El pago correspondiente a septiembre será el 1 de septiembre, pero el que esté relacionado con el 1 de octubre será recorrido para el 29 de septiembre. Y es que esto es debido a que el 1 de octubre cae un día domingo, por lo cual el día hábil anterior resulta ser un viernes 29 de septiembre. El pago máximo del SSI para este año 2023, el cual los beneficiarios pueden recibir, es de unos $914 y $1,371 para parejas casadas si es que ambos cónyuges son elegibles para este programa. Por lo general, el monto promedio en Estados Unidos del SSI es de unos $500, el máximo es $914. Pues estaremos viendo prácticamente un pago general en promedio de unos $1,400 en total para este próximo mes de septiembre, que estará cayendo en las cuentas de los beneficiarios de seguridad de ingreso suplementario. Pues muy bien, ahora hablaremos de esta actualización de cheque de estímulo estatal que estados nos estarán enviando pagos en este mes y los próximos meses de este año 2023. Desde Alaska hasta Nuevo México, son estados, uno de los muchos, que están transfiriendo dinero de sus ingresos petroleros a los residentes, mientras que en otros estados, legisladores han aprobado leyes destinadas a brindar alivio financiero a sus residentes, los cuales están luchando con los altos precios que se ven en los Estados Unidos debido a la inflación. El primer estado que traemos, y muchos ya lo sabrán porque hemos hablado de él en varios videos, es Alaska. La mayoría de los habitantes de Alaska reciben más de $3,000 a medida que el estado contribuye pagos del Fondo de Inversión de Alaska, dotado de dinero procedente de las riquezas petroleras del estado. Los pagos, conocidos como el dividendo del Fondo Permanente o PFD, ascendieron a $2,622 tan solo en el año 2022, y los legisladores agregaron $662 como un beneficio único para poder ayudar a sus residentes con los altos costos de la energía. Los depósitos directos comenzaron a llegar a las cuentas bancarias tan solo en el año 2022, pero en octubre se enviarán más lotes de pago. Aquellos que presentaron sus solicitudes en línea y optaron por recibir pago mediante depósito directo y se les determinó elegibles antes del 22 de septiembre, recibirán su pago el 5 de octubre, según el sitio web del Fondo Permanente de Dividendos. Aquellos que se determinen elegibles para el pago antes del 18 de octubre recibirán el suyo el 26 de octubre mediante depósito directo o cheque. Prácticamente tenemos 2 pagos más en este año 2023 para Alaska. El siguiente estado es Massachusetts, el cual comenzó a pagar reembolsos a los contribuyentes elegibles, en virtud de una ley estatal que exige reembolsos cuando el presupuesto estatal está desbordado.
Los contribuyentes elegibles podrán recibir un reembolso del 14% de su obligación tributaria sobre la renta personal de Massachusetts para el año fiscal 2021. Los reembolsos comenzaron a enviarse el 1 de noviembre del año 2022. Aquellos que no han presentado su declaración del 2021 aún son elegibles para este reembolso si la presentan antes del 15 de septiembre de este año 2023. Aquellos elegibles deberán recibir su reembolso aproximadamente un mes después de presentar su declaración. El siguiente estado que traemos es Minnesota, el cual nos trae reembolsos de impuestos sobre la renta de hasta $1,300, los cuales comenzaron a llegar a millones de residentes en esta semana. Los reembolsos son parte de la legislación firmada por el gobernador demócrata Tim Walz en el mes de mayo, con el fin de devolver a los contribuyentes parte de un superávit presupuestario proyectado con $17 millones. El objetivo de esto era hacer la vida más asequible para los habitantes de Minnesota de la clase media. Los pagos de $260 se destinarán a personas cuyos ingresos brutos ajustados en el año 2021 fueran de al menos $75,000 al año o menos, mientras que para parejas casadas que presentan su declaración en conjunto y tuvieron ingresos brutos ajustados de por lo menos $150,000 al año o menos recibirán $520. Recuerden que las familias elegibles también recibirán otros $260 por cada dependiente reclamado en su declaración de impuestos, hasta 3 como máximo, recibiendo unos $1,300. El próximo estado es Montana, donde los propietarios de vivienda podrán recibir hasta $1,350 en reembolsos de impuestos a la propiedad durante 2 años. Los impuestos a la propiedad son demasiado altos, razón por la cual se prioriza y se asegura un alivio inmediato del impuesto a la propiedad para los habitantes de Montana en esta sesión legislativa. Fueron las palabras por parte del gobernador republicano Greg Gianforte tan solo en este pasado mes de julio. Los propietarios de vivienda tienen hasta el 1 de octubre para reclamar el reembolso de este año, presentando la solicitud en línea o enviando un formulario en papel por correo. Son elegibles para recibir hasta $675 por año para sus impuestos a la propiedad, tanto del año 2022 y 2023, en una residencia principal, la cual se define como el lugar donde han vivido durante al menos 7 meses del año. Los reembolsos presentados en línea se emitirán dentro de 30 días posteriores a su presentación, pero las reclamaciones en papel pueden tardar hasta 90 días en procesarse. El siguiente estado es Nuevo México, el cual comenzó a enviar cheques de reembolso a residentes elegibles desde el mes de junio pasado, como resultado de un superávit multimillonario de ingresos petroleros. Los residentes elegibles que presentaron una declaración del impuesto sobre la renta personal de Nuevo México del año 2021 y que no fueron declarados como dependientes en la declaración de otro contribuyente, recibieron sus pagos automáticamente. $500 para contribuyentes solteros y $1,000 para contribuyentes casados que presentan una declaración en conjunto, cabezas de familia y cónyuges sobrevivientes. La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham anunció los reembolsos en el mes de abril y señaló que si bien los precios siguen siendo altos, Nuevo México está en una posición financiera fantástica y que para ella es importante que las familias de Nuevo México compartan ese éxito. Los residentes de Nuevo México tienen hasta el 31 de mayo del año 2024 para poder presentar su declaración del año 2021 y aún poder calificar para estos reembolsos. Y el último estado que traemos el día de hoy es Washington, donde el crédito fiscal para familias trabajadoras proporciona hasta $1,200 para personas y familias trabajadoras de bajos ingresos. El crédito fiscal fue promulgado en el año 2008 por el entonces gobernador Christine Gregory, pero este estará disponible por primera vez este año después de haber sido finalmente financiado. Está disponible para individuos y personas con hijos que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad. Los residentes pueden ver si califican y presentan su solicitud en línea en el sitio web oficial del Departamento de Ingresos del Estado de Washington. Pues bueno, estos son los estados que en este mes y en el resto del año nos están otorgando algún tipo de alivio económico, un cheque de estímulo estatal, reembolsos de impuestos o cualquier otro tipo de programa de beneficios para sus residentes con el fin de poder combatir la inflación que se está viviendo en los Estados Unidos aquí que aún continúa en este año.